Amén, dice la palabra del Señor. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y que ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia palabra, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y le dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene 10. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reine sobre ellos, traedlo acá y decapitadlo delante de mí. Bendito Dios. Esta es una parábola del Señor, y más que una palabra, es una profecía. Sabemos que el Señor usaba parábolas para traer un mensaje escondido hacia la gente. Ilustraba una historia que quizá nunca hubiera ocurrido, pero él la usaba, ilustraba una historia para traer verdades espirituales a la gente y que la gente pudiera comprender. Esta parábola habla del Señor Jesús, y gran parte de esta profecía ya se ha cumplido. Y dice que él va a buscar un reino. Era un hombre noble que va a buscar un reino, y dice la palabra que deja a cargo gente y le da talento, le da dones. Le dijo: negociad entre tanto que yo voy y vengo. Y le comienza a dar los dones, los talentos. Y esto habla de que Dios pone cosas en nuestra mano y es para multiplicación. Y le dijo: mientras tanto que yo voy y vengo, negociad. Y entonces cuando él regresa, llama a los que le había dado los dones, a los que le había dado los talentos, quizá a los que le había dado la unción, a los que había puesto cargo sobre ellos, y los llama a rendir cuenta delante de él. Y comienzan a llegar y le dice: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Y él le dijo: buen siervo, por cuanto en lo poco fuiste fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y comienza una recompensa. Cuando él viene, comienza un juicio. Y el juicio de Dios es recompensar a los que supieron utilizar el don y el talento que Dios le ha dado para beneficio del reino. Sin embargo, me llama la atención que hay uno que dice que tenía un pañuelo, lo escondió y lo ocultó todo el tiempo. Y a este hombre es como que cae un castigo severo. Le quitaron el talento que tenía, le quitaron el don que tenía. Y en base a eso quisiera hablar. Este es el mensaje de la unción y los dones, los talentos que Dios puso en nosotros. De qué manera nosotros lo estamos utilizando. Si somos como el primer siervo que vino a rendir cuenta, que el don de Dios en nuestra mano se multiplica,
¿O somos de la generación que esconde el don de Dios y los talentos en un pañuelo y únicamente esperando la venida de su Rey, la venida de su Cristo? Lo que decía la adoración esta que cantaba, que estamos esperando que Cristo venga por segunda vez a llevar a su iglesia. Y realmente cuando eso suceda va a haber un juicio. Dice que hasta el mismo Satanás va a estar delante del trono de Dios para ser juzgado. Ahí van a estar los asesinos más peligrosos, los narcotraficantes más poderosos, van a estar ahí parados delante de Dios y temblando de miedo porque sabe que le ha llegado la hora del juicio. Dice que van a estar delante del trono blanco donde todos vamos a ser juzgados, que los libros de las obras de cada uno de nosotros van a ser abiertos. Y a la hora tal, el día tal, hiciste esto, todo está escrito. Dice la palabra que nosotros tenemos un ángel asignado a cada uno de nosotros que está escribiendo todos nuestros hechos en esta tierra. Y que Él está rindiendo cuenta a Dios. Tenemos ángeles asignados para guardarnos, para protegernos. Hay ángeles a nuestro servicio. Pero hay un ángel vigilante que Él está continuamente tomando nota de todo lo que nosotros hacemos para rendir cuenta delante de Dios. Es algo muy serio. Y entonces esto habla de que Dios nos ha dado talento, nos ha dado dones, y Él fue a un reino a buscar, y va parte de la profecía que falta cumplirse es cuando Él venga. Toda la profecía esta ya se cumplió. Había unos ciudadanos que vivían con Él y le decían que no quería que Él reine. Sus conciudadanos dice que le aborrecían y enviaban una embajada y le dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. No querían el reinado de Cristo sobre ellos. Y eso me remonta a la historia de un hombre llamado Saúl. Un hombre llamado Saúl, un hombre que era agradable a los ojos del Padre, un hombre obediente, un hombre que obedecía a su papá. Y un día dice que a su papá se le perdieron las asnas. Y envía a Saúl a buscar 2 asnas. Y Saúl va con un criado, un empleado de su casa, y van a aquel lugar a buscarlo, y emprenden una búsqueda y no podían encontrarlo. Y el criado dice que andando cerca de la tierra, dice: acá hay un vidente, hay un profeta. En la antigüedad les decían vidente a los profetas. Hay un profeta, quizás podemos ir a consultar a él y él nos puede decir dónde está. Nos puede dar consejo acerca de este asunto, porque todo lo que él dice se cumple. Este hombre era un hombre que agradaba al corazón de su padre. Era un hombre obediente. Era un hombre que tenía, era hermoso, tenía buen aspecto. La palabra lo describe así. Pero dice que Samuel ya era un hombre de edad avanzada. Ya era un hombre que habían pasado los años, y dice que los hijos de Samuel no hacían lo bueno, no hacían lo correcto delante de la gente, eran mal testimonio, no habían seguido los caminos de su padre. Su padre seguía irreprensible delante de la gente. Era un profeta que amaba a Dios, era un profeta consagrado y que tenía su vida rendida a Jehová de los ejércitos. Pero dice que sin embargo sus hijos se habían corrompido, sus hijos no hacían lo que su papá toda la vida predicó, lo que su papá toda la vida habló. Sus hijos no lo cumplían. Entonces dice el capítulo 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Mire lo que Dios habla con Samuel. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, más protesta solamente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios hablando con Samuel.
la gente venía a pedirle un rey. ¿Por qué ellos querían un rey? Ya lo veían a Samuel viejito y que sus hijos no eran testimonio delante del pueblo, que hacían lo malo. Entonces decían y van a consultar a Samuel y le dice: queremos un rey que reine sobre nosotros, queremos un rey. Van y piden un rey. Porque ellos dicen: queremos un rey porque queremos ser igual a los demás pueblos. Los otros pueblos tenían reyes y ellos querían ser igual a los demás pueblos. Ellos sí tenían un rey, pero ellos tenían un rey que ellos no podían ver. Tenían un rey que ellos no podían tocar. El rey de ellos era Dios. Y entonces cuando esta gente viene a pedir un rey de carne y hueso, alguien, un representante del pueblo, alguien que ellos puedan reclamarle, alguien que ellos puedan decir: bueno, este es nuestro referente, él irá delante de nosotros. Ya no quería que Dios sea su rey. Entró este espíritu en el pueblo y se volvía en pos de Dios, se volvía tras dioses ajenos, desechaba los mandamientos, desechaba las ordenanzas y las leyes de Dios. Querían vivir a la manera de ellos. Entonces ellos ya no querían un rey que ellos no podían ver. No querían un rey omnisciente, omnipresente, que estuviera en todos lados. Ellos querían ser igual a las demás naciones, igual a los demás pueblos. Querían un rey como todas las naciones que tenían alrededor, como todas las tribus. Ellos no querían más que Dios reine sobre ellos. Y entonces Dios comienza a hablar con Samuel, y esto yo creo que causó un dolor en el corazón de Samuel. Y le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine yo sobre ellos. Imagínense Samuel postrado orando y que Dios le confesara eso. Ese espíritu inmundo del libro de Lucas, ese espíritu de independencia en la gente, ese espíritu de que no quiero que Cristo reine en mí. Yo quiero vivir un poquito en la iglesia, un poquito fuera del camino del Señor. Quiero estar un pie, cuando me va mal quiero estar en la iglesia, pero cuando me va bien quiero hacer lo que a mí me gusta, pecar, ir contra las leyes de Dios. Hay una palabra que dice que si el Hijo de Dios los libertare, seréis verdaderamente libres. Hay un espíritu religioso entre la gente. Porque mucha gente dice: no, yo no peco y no hago esto. A mí me gustaría pecar de esta manera, hacer esto, pero yo no lo hago porque tengo miedo de irme al infierno. Entonces vive una vida religiosa, porque en su corazón y en su mente tiene un deseo de pecar y de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Pero con su propia fuerza, con el espíritu de religión, se mantiene firme, luchando contra ese deseo que está en su carne. Entonces es un cautivo que congrega, que lee la palabra, que ora, que ayuna, pero sigue cautivo porque en su corazón está el anhelo y el deseo de querer cometer ese pecado, porque lo ve como una fruta deliciosa. Entonces, cuando la palabra dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, entonces ¿cuál es la libertad correcta? Que vos podés venir a servir a Cristo, derramar tu corazón y decir: Señor, yo quiero que tú reines en mi vida. Pero mira, tengo una carne y quiero morir a mi carne. Hay pasiones sujetas a esta carne, pero yo quiero agradarte a ti. Mi mayor anhelo y mi mayor deseo es parecerme a ti, Jesús. Pero, Señor, yo no quiero ser cautivo, yo quiero ser libre, yo quiero que tú me hagas libre. Entonces la libertad de Cristo viene a tu vida. Cuando se te presenta la oportunidad de pecar, tú dices: no, yo no voy a defraudar a Dios, yo no voy a defraudar a mi Cristo, porque una cosa yo he demandado. Bendito Dios, una cosa yo he demandado. Yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero que el Espíritu Santo more en mí. Yo quiero ser el templo, de tener este templo arreglado para que el Espíritu Santo more en él. Entonces hay dos clases de gente: la que viene cautiva a la iglesia año tras año, y la que verdaderamente es libre por el Hijo de Dios.
Y son muchas áreas de la vida y muchas cosas, en muchas maneras de pecar. Pero sabemos que Dios tiene que hacernos libres, el Hijo de Dios nos tiene que libertar. Y esta gente hablaba y decía que querían un rey, que querían a alguien que los gobierne, que quería que alguien que los guiara. Ya no querían más un rey que ellos no podían ver. Estaban desechando al mismo Dios. Ellos sabían que Dios lo había sacado de la tierra de Egipto, de años de esclavitud. Que Dios hablaba a través de Samuel. Entonces Dios prepara un varón llamado Saúl. Y Samuel le declara lo que Saúl iba a hacer con la gente. Le dijo: tu rey te va a diezmar tu grano, te va a diezmar todo lo que tú siembres, todo lo que tú coseches, te va a diezmar, te va a agarrar, te va a cobrar impuestos, va a agarrar a tus hijas, la va a tomar como sirvientas, va a agarrar a tus hijos, lo va a tomar como soldados para llevarlos a la guerra. Todo esto Samuel le declara al pueblo. ¿Y sabe lo que el pueblo dijo? Sí, igual queremos un rey. O sea, Dios se siente desechado, esta gente lo desecha, ya no quiere que reine. Entonces Dios le da una advertencia para decir, a ver si así se despiertan. Mira lo que va a pasar si yo le pongo un rey que gobierne sobre ustedes. Y le comienza a declarar todas las cosas que le iban a acontecer. Y aún así la gente dice que sí, que ellos sí querían el rey. Y ahí entra la historia de Saúl, que su papá pierde la asna, y eran toda una estrategia de Dios, de llevar a Saúl a que se encontrara con el profeta para declararle la palabra. Dios ya lo había escogido. El rey que el pueblo pedía, Dios ya lo tenía marcado. Entonces hay cosas en nuestra vida, pérdidas que sirven. La pérdida de la asna lo llevó a Saúl a un propósito de ser rey de Israel. Era de la tribu más pequeña. Ellos se veían como si nada, como que no eran nada entre medio de la ciudad. Pero Dios lo había escogido, Dios lo escogió para poder reinar. Y entonces las pérdidas yo creo que son buenas, no todas las pérdidas son malas, las pérdidas son muy buenas. Si tú perdiste un trabajo, alaba a Dios, porque quizás Dios tiene una puerta mejor para vos. Me ha pasado a mí, me he quedado un día sin trabajo, me fui al trabajo y como a las 10 de la mañana me llaman a la oficina, me dice: a partir de hoy no perteneces más a esta empresa, quedas despedido. Y me hicieron un montón de causas y yo no me la esperaba. Y volví enojado a mi casa, le dije a mi esposa y le digo: igual, ya no quería trabajar más ahí, estaba cansado, ese ambiente malo, se había tornado feo. Y estuve como una semana sin trabajo y oraba a Dios y vino una paz en mí. Y hablando con un conocido en el Facebook, le pregunté si en la empresa donde estaba todavía necesitaban oficial, necesitaba gente para trabajar. Y me dice: ¿qué? ¿Estás sin trabajo? Sí, le digo, era un día jueves. Me dice: venite mañana a las 7 con ropa de trabajo. Comencé a trabajar. Y al otro día entré, yo ya había trabajado en ese lugar por 2 años y volví de nuevo después de casi 5 años, volví de nuevo a esa misma empresa. Y empezó Dios a tratar conmigo, empecé a trabajar ahí, no ganaba la misma plata que ganaba en la otra empresa y es como que la cosa empezó a apretarse. Después vinimos a este lugar y Dios comienza a obrar en nosotros impresionante. Ahí conocí a Edgar. Él trabajaba también en otra empresa, lo despidieron. Y en los planes de Dios. Perdió su trabajo. Se puso a trabajar de muchas cosas y no le iba bien. Y un día yo lo invito, le digo, hablo por él, le digo: vení a trabajar conmigo. Y cuando fue y le dijeron lo que pagaba, me dice: no me alcanza ni para el alquiler. Y él seguía que no quería. Y hasta que un día empezó. Le digo: peor es nada. Y ahí nos fuimos conociendo con Edgar. Hicimos un equipo de trabajo, empezamos a trabajar juntos. Y era literal. Lo que Edgar ganaba ahí le alcanzaba para pagar su alquiler.
Después Dios suplía todo lo otro. Y estábamos en la misma condición, pero el plan de Dios, o sea, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de tu fuente segura, te lleva a un destino profético de parte de Dios. Y ahí fue donde Dios nos habla de la empresa. Dios, era cosa loca para nosotros. Dios comienza a romper en mí una mentalidad de esclavo, de romper yugo de esclavitud, de pobreza. Y Dios comienza a dimensionarnos. Y Dios abre una puerta en el mismo trabajo, nos comienzan a dar los trabajos por producción. Y ya no ganaba lo mismo, sino que sacamos 3 o 4 veces más lo que ganamos en un mes. El sueldo se había multiplicado y empezó a venir la prosperidad. Y un día se acabó. Se acabó la producción y volvimos a la realidad de cobrar por hora y de que no nos alcanzaba la plata, y nos dimos cuenta que nosotros estábamos trabajando y desperdiciando nuestro tiempo, teniendo una profecía de parte de Dios que Dios nos iba a dar una empresa. Entonces empieza Dios a trabajar, como que nos prospera, nos quita las cosas y nos lleva a un lugar para que podamos entender que ese no es el propósito de Dios. Estaba muy lindo ese trabajo. Nos pasamos 4 horas tomando mate y 5 horas trabajando, 10 horas en ese lugar. Y aún así trabajamos por producción y ganábamos un montón de plata. Pero Dios cerró de nuevo esas puertas y ahí comenzamos a creerle a Dios después de la pandemia sobre la empresa. Dios provee la plata. Comenzamos en medio de la villa, en un tallercito, donde era mi casa, lo convertimos en un taller y Dios comienza a abrir puertas. Nos empezamos a alargar, el primer mes nos alcanzaba apenas para cubrir los gastos, pero con lo que trabajamos en una semana era lo que ganamos casi la quincena en la empresa. Así que estaba medianamente bien. Y Dios comienza. Fueron como 3 meses, 4 meses de que con lo justo, ni más ni menos, lo justo y necesario. Hasta que Dios comienza a abrir puertas y nos comienza a dimensionar, a ser conocidos. La gente comenzó a recomendarnos de boca en boca la mano de obra. Y todo empezó por una pérdida de trabajo. Si Edgar no hubiese perdido su trabajo y yo no hubiese perdido mi trabajo, quizás nunca lo hubiéramos conocido. Porque acá en la iglesia todo lo ve en serio. Y casi nadie lo quiere saludar porque piensa que es serio. El hombre bien serio, pero no. Todo lo contrario. Y mira el plan de Dios. Hoy yo estaba sentado ahí y me reía porque me acordaba de todo esto. Y Dios tiene planes perfectos. No reniegues de Dios por pérdidas que te han pasado. Quizás hay planes de Dios que todavía no lo entiendes, que te vas a dar cuenta más adelante. Si Dios te ha sacado gente de tu lado es porque no te conviene. No te hagas mala sangre, que no agarre tristeza en tu corazón. Y entonces la pérdida del papá de Saúl lo llevó a un destino profético. Cuando Saúl llega a este profeta, le comienza a declarar lo que Dios iba a hacer. Y dice que toma una redoma de aceite, lo unge por príncipe. Lo unge por príncipe, lo declara. Entre ellos dos, Saúl sabía y le dijo: vas a llegar a un tal lugar, va a haber unos profetas, cuando llegues ahí, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, serás mudado a otra persona y comenzarás a profetizar. Esa era la señal de que Dios venía a él. ¡Qué tremendo! Este hombre buscando algo que para su padre tenía mucho valor. Era de mucho valor perder 2 asnas, porque era la manera de moverse de ellos, la manera de que la usaban para trabajar, era el transporte de la época. Era una pérdida muy grande para ellos. Pero Dios a través de eso lo llevó a un destino profético. En secreto lo ungen, le derraman el aceite y más adelante él recibe la unción del Espíritu de Dios. Viene el poder de Dios sobre él y comienza a danzar y a profetizar. Y dice que él fue mudado a otra persona. Todo lo que el profeta le había declarado le comenzó a suceder. Le dijo que las asnas habían sido encontradas y que ahora su papá ya no estaba más preocupado por las asnas, sino estaba preocupado por él, que a dónde anduviera. Y todo eso le aconteció a Saúl. Después llama, hace una reunión, lo presenta delante del pueblo, lo presenta como rey, lo declaran ahí como rey, como príncipe, dice la Biblia.
Me llamaba la atención porque era como príncipe y después rey. Porque Dios no lo ungió como rey primeramente y lo declaraba después sobre el pueblo como rey. Porque primero Dios hace las cosas en secreto y después lo presenta en el público. Primero Dios aprueba a alguien y después lo pone para el público. Entonces me llamaba la atención y hablaba el otro día con el pastor por qué a él le decían que lo habían ungido como un príncipe y no como rey. Entonces era el plan de Dios. Dios conocía el corazón de Saúl. Dios conocía lo que había en el corazón de Saúl. Entonces sabía que si Saúl venía en reemplazo de Dios, pedido por el pueblo, lo unge como príncipe. Porque vamos a hacer esto, porque Dios no iba a reinar con Saúl. Entonces no podía ser un rey. Porque Dios no consiste entre las tinieblas y el mal. Dios es santo. Y los que a Él se acercan es necesario que se santifiquen porque Dios se santifica. Y los que se acercan a la presencia de Él es necesario que se santifiquen más y más. Entonces había algo en Saúl que no permitía que Dios reinara con él. Entonces por eso es un príncipe. Después lo presentan como rey, lo declaran como rey, pero es donde Dios ya le da la espalda al pueblo. Y comienzan a venir las guerras, comienza Dios a darle estrategia y Saúl comienza a crecerse. Porque veía que el Espíritu de Dios, eso que había venido en la comitiva de profetas y empezó a profetizar, ese fuego que había venido en él estaba con él y le daba la sabiduría para hacer frente a sus enemigos y los derrotaba. Y Saúl iba creciendo y un día cometió el error más tonto, cometió un error grave que le ha costado el reino. Y dice que derrotaron a los amalecitas. Y derrotaron a todo ello y Dios le había dado una orden que destruyan absolutamente todo. Absolutamente todo. Y dice que Saúl dejó vivo al rey y a los mejores animales y se tomaron del botín y comenzaron a agarrar cosas. Y va Dios y le dice a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. Dios ya le había revelado a Samuel. Y dice que él no esperó, agarró, sacrificó los animales, ofreció holocaustos a Dios. Otro error más. Y viene el profeta y lo comienza a confrontar a Saúl. Y le dijo: locamente hiciste. ¿Por qué hiciste esto? Locamente hiciste. Y comenzó a echarle la culpa al pueblo. El pueblo hizo esto. El pueblo quería lo más gordo. Pero bueno, tenemos estos corderos para poder ofrecer sacrificios a Dios, para apaciguar su ira. Con estos sacrificios lo compensamos el error que yo cometí, la desobediencia mía. Y Samuel comienza a hablarle, le dice: se agrada a Dios de los sacrificios y de los gruesos, de los carneros, de su carne, de su grasa. Pero más se agrada a Dios de la obediencia, que le obedezcan en su decreto, en sus mandatos. Lo destruyó. Y dice que Saúl, de ese día, Dios ya no estuvo más con él. Una preciosa unción sobre Saúl, un precioso llamado. Pero había algo en este hombre, que mientras más él tenía, más se enamoraba del trono y más se alejaba de la presencia de Dios. Porque había comenzado a despreciar. Y amaba más la riqueza, amaba más el poder. Y Dios lo había desechado, le había pesado por ponerlo por rey. Porque inmediatamente se habían puesto en pos de Dios, se había vuelto en contra de Dios. Y cuenta la historia que este hombre venía un espíritu malo de parte de Dios y lo atormentaba. Este hombre estaba poseído por demonio. Un hombre que danzó en la unción, un hombre que profetizó, porque todos podían decir cualquier cosa de Saúl menos que era un profeta, pero cuando la gente lo vio profetizar, hizo proverbio de eso: Saúl entre los profetas.
Y este hombre, a causa de su mal carácter, a causa de su ego, a causa de la avaricia, pierde lo más preciado de lo que un hombre puede tener, la unción de Dios. Pierde el talento que Dios le ha dado, lo tira en el piso, lo pisotea, lo desprecia, lo menosprecia y lo esconde para que no produzca nada. Y este hombre pierde eso, lo más valioso que Dios podía haberle dado a un hombre, el primer rey de Israel. Pero lo pudo más el dinero, el poder, de que la gente lo alabase. Pero Dios comenzó a buscar a alguien entre los hijos de Isaí y encontró un hombre, un muchacho llamado David, que agradaba a su corazón, que mientras estaba trabajando en el campo cuidando las ovejas, él ministraba y adoraba a Dios, tocaba el arpa y adoraba a Dios. Tenía un corazón distinto al corazón de Saúl. Y Dios comienza a hablar otra vez con el profeta y comienza a declararle y le dice: me he provisto de un rey, de uno de los hijos de Isaí de Belén. Levántate, toma un cuerno de aceite, ve y úngelo. A Saúl ungieron con una redoma, a David Dios manda ungirlo con un cuerno de aceite. Y comenzó un nuevo proceso, Dios comenzando a preparar un hombre para poder tomar el trono, para poder reinar sobre su pueblo. Un hombre con un corazón sensible al Espíritu Santo, con un corazón rendido a la presencia de Dios. Y este profeta va y busca, y usted sabe la historia, que el padre le presenta a todos los hijos, menos a David, y comienzan a traer, a buscar a David, y cuando él viene, el Espíritu de Dios le habla, Samuel le dice: él es, úngelo, y dice que tomando el cuerno de aceite lo derrama todo sobre su cabeza. David tenía fuerza, tenía unción, tenía presencia de Dios. Cada vez que veía un león, un oso, él los mataba, los hacía pedazos, si se volvía contra de él, para librar y cuidar a sus ovejitas. Él amaba su trabajo, con pasión defendía a todas sus ovejas que él pastoreaba. Fuese león o fuese oso, él les hacía frente. Y después que recibió la unción del Espíritu de Dios, después que recibió ese ungimiento de parte del profeta enviado por Dios, la vida de David nunca más fue la misma. Ese hombre tocaba ese instrumento y los demonios huían. Lo más cercano a una liberación que se ve es en ese momento. Y dice que Saúl estaba atormentado por demonios de parte de Dios, que Dios le había soltado la mano, que Dios le había quitado la unción, que Dios lo había dejado a su criterio, que él se creía capaz de hacer lo que él quería y se creía capaz de ganar las guerras y de prosperar sin Dios. Y Dios le suelta la mano y le abre la puerta a un espíritu inmundo para que lo atormente. Y entonces le dan consejos al rey y le dicen: mira, hay un muchacho, un hijo de Isaí de Belén, que toca el arpa muy bien. Es un profesional tocando el arpa. Quizás si él toca y viene acá y empieza a tocar, quizás se te alivia un poco la locura. Y entonces lo envían a llamar. Y dice que David viene con su arpa y comienza a tocar. Y cuando él tocaba, dice que el espíritu malo se apartaba. Cuando David tocaba en aquella casa, que había habido desobediencia, que en esa casa le habían dado la espalda a Dios, que en esa casa lo sacaron a un joven de la tribu más chiquita, de lo menospreciado, lo sentaron en una silla de rey y le dio la espalda. Y Dios le había pesado y ya no había más gloria de Dios en aquella casa, sino que había un espíritu malo atormentando al rey, atormentando al líder del pueblo de Dios. Pero viene un muchacho que sabía tocar muy bien su instrumento y comenzó a tocar en aquel lugar. Y ese espíritu malo no podía resistir y huía de aquel lugar. Y Saúl sentía alivio. Saúl sentía alivio. Tu adoración puede echar fuera a los demonios. Tu adoración puede traer alivio a la gente que está errante en el camino, a la gente que ha perdido todo. Tu adoración puede traer alivio a cada persona que te rodea.
Por eso es necesario que nosotros adoremos nuestra casa. Porque a través de la adoración todo espíritu de las tinieblas se va a ir. Porque donde la presencia de Dios está, no hay demonio que pueda resistir. Bendito Espíritu de Dios. Bendito Dios. Y Saúl sentía ese alivio y dice que le agarró un aprecio muy grande a David. Lo amaba con todo su corazón, él quería que esté cerca todos los días. Comienza a hablar con su padre y le dice que se pueda quedar en el palacio, a vivir ahí con el rey, para que cuando el espíritu malo venga, Saúl comienza a adorar a Dios y el espíritu malo se vaya. Pero me encanta el plan de Dios, me encanta el plan de Dios. El espíritu malo en Saúl hizo que David pueda venir delante del rey. Y yo me imagino a David paseándose en el palacio, un muchacho que trabajaba en el campo, que cuidaba ovejas, que lo único que él conocía era un ranchito, quizás dormir en el piso y andar con un palo, andar con una onda, correr a los leones, correr a los osos, proteger a su manada. Era un muchacho que no conocía absolutamente nada y de repente de un día para el otro lo llevan a un palacio. Y nada más y nada menos que al palacio del rey. Yo me imagino a David paseándose por aquel palacio tan grande, entrando a las habitaciones, mirando las camas, mirando los baños, mirando las duchas, mirando todo lo que tenía, los lujos. Y yo me imagino a David diciendo: qué lindo todo esto, cómo vive esta gente, qué bien que vive esta gente. Y yo me imagino a Dios diciéndole: ¿te gusta? ¿Te gusta todo lo que ves? Y yo me imagino diciéndole a David: sí. Y me imagino diciéndole a Dios: todo esto es tuyo. Te traje para que pises este lugar y todo lo que vea va a ser tuyo. Dios te va a llevar a lugares y te va a mostrar cosas y te va a preguntar: ¿te gusta? Esto va a ser tuyo. Te va a llevar a tierra y a lugares y te va a decir: ¿te gusta? Esto va a ser tuyo. Esto va a ser tuyo. ¿Te gusta esta casa? ¿Te gusta este templo? Va a ser tuyo. Las escrituras va a ser tuya. ¿Te gusta este lugar? Va a ser tuyo. Porque todo buen padre que le muestra algo a su hijo, que le muestra una comida, que le muestra un helado, no se lo muestra para que se quede con las ganas, se lo muestra porque estás dispuesto a pagar el precio para darle. Dios hace lo mismo con usted. Dios hizo lo mismo con David. Le comenzó a mostrar el palacio, le comenzó a mostrar cómo vivía el rey, para decirle: esto va a ser tuyo. Por eso yo envié a Samuel a ungirte, pero te estoy preparando. Prepárate, porque esto va a ser tuyo. Tú vas a reinar en este lugar de Saúl. Santo Dios, Santo Espíritu de Dios, bendito Dios. Él quiere reinar en nuestra vida.